no la dejes sola. Nunca he sido alguien particularmente supersticioso. En mi familia hablábamos de espíritus y apariciones con la misma naturalidad con la que comentábamos el clima, pero siempre lo vi como cuentos. Historias que se narran para hacer más ligeros los momentos oscuros o quizás para dar sentido a las coincidencias perturbadoras. Sin embargo, lo que viví tras la muerte de mi tía cambió esa perspectiva para siempre. Era una tarde gris en Bogotá cuando enterramos a mi tía María. Su muerte fue repentina, pero no inesperada. Tenía problemas de salud desde hacía años y su partida parecía más un alivio que una tragedia. Su funeral fue modesto en un cementerio al norte de la ciudad. Recuerdo cómo el aire frío me golpeaba el rostro mientras mirábamos descender el ataúd en la tierra húmeda. Mi madre lloraba silenciosamente a mi lado, mientras yo permanecía de pie, incapaz de sentir más que un vacío. Esa noche, después del funeral, todo parecía normal. La casa estaba en silencio, el dolor presente pero controlado. Mi madre intentaba descansar después de días de preparar todo para el entierro, y yo simplemente quería evitar pensar demasiado en lo sucedido. No fue hasta la segunda noche cuando todo empezó a cambiar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono de la casa sonó. El sonido del timbre me hizo saltar de la cama, un ruido que no se esperaba a esas horas. Mi madre, aún en duelo, fue la primera en levantarse para responder. Yo, curioso pero sin alarmarme, la seguí hasta el pasillo. Recuerdo claramente la expresión en su rostro cuando colgó el teléfono. Sus manos temblaban levemente y su cara estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Era tu tía», me dijo con voz quebrada. Al principio, pensé que estaba confundida. El cansancio, pensé. El duelo puede hacer cosas raras con la mente. Pero no quise alarmarla más, así que asentí en silencio y la ayudé a volver a la cama. Al día siguiente, no dijo nada sobre el incidente, y yo, creyendo que todo había sido un mal sueño, lo dejé pasar. Sin embargo, la siguiente noche, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, fui yo quien respondió. Al descolgar el auricular, una voz ronca y familiar surgió del otro lado de la línea. Era la voz de mi tía María. «No me dejen sola», dijo, en un susurro que me erizó la piel. Me quedé en silencio, paralizado, escuchando cómo la voz se repetía una y otra vez. «No me dejen sola en la tumba». El miedo me invadió de golpe, como si una corriente helada recorriera mi columna vertebral. Colgué el teléfono bruscamente, tratando de convencerme de que era una broma macabra o, peor aún, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de haber hablado con alguien que ya no estaba viva me perturbó más de lo que me gustaría admitir. Intenté dormir, pero el eco de la voz de mi tía seguía resonando en mi cabeza, como si aún estuviera al otro lado del auricular, suplicando. Al amanecer, no sabía si contarle a mi madre. ¿Qué iba a decirle? Que también yo había escuchado a su hermana muerta pedirnos que no la dejáramos sola. El duelo ya la tenía en una situación frágil, agregar más peso solo empeoraría las cosas. Esa tarde, decidí volver al cementerio. Algo dentro de mí no me dejaba en paz, una sensación de incomodidad que crecía con cada minuto. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero necesitaba enfrentar esa sensación, de alguna manera. El cementerio estaba desierto cuando llegué. Caminé entre las tumbas, rodeado de ese silencio inquietante que solo se siente en los lugares de reposo eterno. El aire era frío y el sol apenas iluminaba el horizonte. Me acerqué a la tumba de mi tía, donde la tierra aún parecía fresca, como si no hubiera terminado de asentarse. Me quedé allí un momento, observando en silencio, esperando. ¿Qué? No lo sabía. La sensación de ser observado me envolvió de repente. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo las tumbas, las cruces, las lápidas antiguas que parecían vigilar desde el pasado. Era como si todo el cementerio estuviera cargado de una energía extraña, una presencia que no podía ver pero que definitivamente sentía. Esa noche, la llamada volvió a repetirse. Esta vez, no respondí.
Mi madre se adelantó y aunque no dijo nada, vi en su rostro que había escuchado lo mismo. Su expresión de angustia era inconfundible y aunque no lo mencionamos, ambos sabíamos lo que estaba pasando. Los días siguientes fueron una espiral de tensiones acumuladas. Cada noche, a la misma hora, el teléfono sonaba. Cada noche, la voz de mi tía nos pedía que no la dejáramos sola en la tumba. El miedo que al principio era solo mío, ahora lo compartía con mi madre. La tensión en la casa se sentía en el aire, como una cuerda a punto de romperse. El simple sonido del teléfono hacía que ambos saltáramos de nuestros asientos, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Después de una semana de llamadas ininterrumpidas, mi madre tomó una decisión. Recordando las antiguas tradiciones familiares, decidió organizar una misa especial para el descanso de su alma. Había escuchado de otras personas en la familia que, a veces, los muertos no encontraban paz, que necesitaban más de los vivos antes de poder irse definitivamente. La misa se realizó en la iglesia local. El sacerdote, un hombre mayor que conocía a nuestra familia desde hacía años, hizo una oración solemne. Mi madre se arrodilló frente al altar, susurrando plegarias con una devoción que no le había visto antes. Yo me quedé en la parte de atrás, observando todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Después de la misa, el sacerdote nos sugirió visitar la tumba de mi tía y llevar flores frescas como un símbolo de paz. Mi madre, siempre respetuosa con las tradiciones, accedió sin dudarlo. Esa misma tarde, fuimos al cementerio con un ramo de rosas blancas. El cielo estaba nublado y una ligera llovizna comenzaba a caer cuando llegamos. Mi madre se arrodilló frente a la tumba de su hermana y colocó las flores sobre la tierra. Murmuró una oración en voz baja, pidiendo perdón por cualquier ofensa que pudiera haber dejado el alma de mi tía inquieta. Me quedé unos pasos detrás, observando en silencio. No me atrevía a decir nada, ni siquiera a respirar demasiado fuerte, como si cualquier ruido pudiera interrumpir ese momento sagrado. Esa noche, el teléfono no sonó. Pasaron los días y, poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Las llamadas habían cesado, y mi madre, aunque aún triste por la pérdida de su hermana, parecía más tranquila. Yo seguía sin poder entender lo que había pasado. A pesar de que todo parecía haber terminado, no podía dejar de pensar en esas llamadas, en la voz de mi tía pidiendo que no la dejáramos sola. ¿Había sido real? ¿O simplemente habíamos sido víctimas de nuestra propia mente, frágil por el dolor del duelo? Pero la paz no duró mucho. Un mes después de la misa, mi madre comenzó a enfermarse. Al principio, eran pequeños malestares, dolores de cabeza y una leve fiebre que atribuimos al estrés. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente. En cuestión de semanas, estaba confinada a la cama, débil y agotada, como si algo estuviera drenando su energía. Una noche, mientras cuidaba de ella, me confesó entre susurros que había comenzado a escuchar la voz de mi tía nuevamente. Esta vez, no provenía del teléfono, sino de las paredes de la casa, de los rincones oscuros de su habitación. La voz le repetía una y otra vez la misma súplica: no me dejes sola. Intenté no mostrar mi miedo. Quería creer que solo era su mente afectada por la enfermedad, pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras dormía en mi habitación, me despertó un ruido suave, como el crujido de pasos sobre el suelo de madera. Me levanté de un salto, pensando que mi madre necesitaba algo. Pero al salir al pasillo, lo vi. Una sombra, delgada y oscura, que se movía lentamente hacia la habitación de mi madre. Mis piernas se congelaron en el lugar. La figura se deslizó por la puerta entreabierta y desapareció en la oscuridad. Tomé aire, tratando de recuperar el control de mi cuerpo, y corrí tras ella. Pero cuando entré, solo encontré a mi madre, sola en la cama, respirando con dificultad. La sombra ya no estaba. A la mañana siguiente, mi madre falleció. Nunca pude explicarlo. Nadie en la familia quiso hablar de ello, como si el solo hecho de mencionarlo pudiera traer de vuelta a ese extraño fenómeno. Después de su muerte, el silencio en la casa se volvió casi insoportable. No había más llamadas, no más voces en la oscuridad.
Pero el vacío que dejó, tanto mi madre como el misterio que rodeaba la muerte de mi tía, nunca se llenó. Ahora, cada vez que escucho un teléfono sonar en la madrugada, mi corazón salta en el pecho. Y aunque no lo quiera admitir, a veces me pregunto si, algún día, esa voz volverá a llamar, pidiendo, una vez más, que no la dejemos sola. La foto del funerario. Mi nombre es Alicia y esto ocurrió hace unos años en Colombia. Nunca he sido especialmente sensible a lo paranormal. Siempre me consideré una persona de mente práctica, alguien que necesita ver para creer. Sin embargo, hay ciertas experiencias que desafían la lógica y te dejan con un nudo en el estómago, experiencias que se quedan grabadas en tu mente como cicatrices invisibles. Fue durante el velorio de Jaime, un amigo de la infancia. Jaime había sido como un hermano para mí, una presencia constante en mi vida desde que tenía uso de razón. Crecimos en el mismo barrio, compartimos juegos, secretos y hasta esos pequeños conflictos que se dan entre amigos de toda la vida. Jaime era un hombre que había sufrido mucho en los últimos años. Después de perder a su hijo en un accidente, nunca volvió a ser el mismo. Aunque nunca lo decía en voz alta, era evidente que una parte de él murió aquel día. La ceremonia fue en una pequeña funeraria de nuestro barrio, el mismo lugar donde habíamos velado a su hijo. Era un edificio viejo y deteriorado, con techos bajos y ventanas polvorientas que apenas dejaban pasar la luz. Los pasillos estrechos y las paredes color ceniza parecían absorber el ruido, como si el lugar mismo tratara de callar los lamentos de quienes lo visitaban. Cuando llegué, el ambiente ya estaba cargado de una extraña pesadez. El aire era denso y se sentía pesado, con ese olor a incienso y flores marchitas que se adhiere a la piel. Me acerqué al ataúd, rodeada de personas que apenas reconocía. Algunos vecinos, otros conocidos que parecían tan fuera de lugar como yo. La madre de Jaime estaba sentada en una esquina, con la mirada perdida y el rostro endurecido por el dolor. Su esposa, tan abatida como siempre desde la tragedia, permanecía a su lado en un silencio sepulcral. A medida que avanzaba la ceremonia, algo inusual comenzó a llamar mi atención. En una de las mesas, entre las coronas de flores, había una pequeña fotografía enmarcada que no recordaba haber visto antes. Me acerqué con cierta curiosidad, movida más por la inercia que por una verdadera necesidad de investigar. Al principio, creí que se trataba de algún pariente que no conocía, pero cuando observé la foto con detenimiento, un escalofrío recorrió mi espalda. Era la imagen de un niño, de unos 7 u 8 años, con una expresión seria y unos ojos profundos y oscuros que parecían atravesar el tiempo y el espacio. El niño llevaba puesta una camisa blanca y estaba parado junto a un árbol. Lo más inquietante de todo fue reconocer aquellos ojos, esos mismos ojos que había visto en innumerables fotos de Jaime. El niño era idéntico al hijo que él había perdido años antes, un parecido tan perfecto que resultaba perturbador. Miré alrededor, buscando alguna explicación. Pensé que quizás era una fotografía del hijo de Jaime, colocada ahí por la familia a modo de homenaje. Sin embargo, cuando me acerqué a su esposa para preguntarle al respecto, ella negó con la cabeza. Me miró como si no entendiera de qué hablaba, como si yo le hubiera mencionado algo que no existía. No había foto alguna, me dijo. Pero yo la había visto. La tenía justo frente a mí. Regresé al lugar donde estaba la imagen, sintiendo un escalofrío que subía por mi cuello. La foto seguía ahí, enmarcada en madera oscura, con una capa de polvo que parecía haberse acumulado por años. Me agaché para tocarla, para asegurarme de que era real, pero en cuanto mis dedos rozaron el marco, un sonido seco me sacudió. La fotografía cayó al suelo, como si algo invisible la hubiera empujado. El golpe fue apenas un ruido sordo, pero todas las miradas se volvieron hacia mí. Me apresuré a levantar el marco, sintiendo una mezcla de vergüenza y desconcierto, pero al recogerlo, noté que la imagen había desaparecido. Ahora era solo un marco vacío, sin cristal ni foto, como si nunca hubiera contenido nada en absoluto. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar, lanzando miradas extrañas en mi dirección.
Intenté explicar lo que había visto, pero era como si mi voz no tuviera peso, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a sus oídos. Finalmente, alguien se me acercó y me pidió que saliera a tomar un poco de aire. Supongo que pensaron que estaba afectada por el dolor y la tensión del momento. Una vez fuera, respiré profundamente, intentando calmarme. El aire frío de la noche era un alivio y el ruido del tráfico distante me devolvió un poco de cordura. Sin embargo, no podía quitarme la imagen de la cabeza, esos ojos oscuros que me habían observado desde la fotografía, la inexplicable desaparición de la misma. Estaba segura de lo que había visto, pero también sabía que no podía explicarlo. Volví a entrar, decidida a encontrar alguna respuesta. Recorrí el salón en busca del marco vacío, pero ya no estaba. Le pregunté a varias personas si habían visto algo, si recordaban una fotografía, pero nadie parecía tener idea de lo que hablaba. La esposa de Jaime, al verme nuevamente, me lanzó una mirada de desconcierto, como si realmente dudara de mi cordura. A pesar de todo, me quedé hasta el final de la ceremonia. No podía sacarme de la cabeza la idea de que aquella fotografía era un mensaje, un intento de conexión desde algún lugar desconocido. Sentí la necesidad de hablar con alguien sobre lo que había experimentado, pero sabía que nadie me creería. Y, tal vez, era mejor así. Después de esa noche, no volví a ver el retrato. Sin embargo, los días siguientes fueron inquietantes. Sentía que algo me observaba desde las sombras, un par de ojos oscuros que me seguían a donde fuera. Algunas noches despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, una presencia invisible que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Pensé en buscar ayuda, pero el temor de que me tacharan de loca me frenaba cada vez que intentaba hablar. Eventualmente, el tiempo pasó y la vida continuó, pero aquella experiencia quedó grabada en mi mente. La imagen de ese niño me persigue hasta el día de hoy, y aunque han pasado años, todavía me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Fue una manifestación del dolor de Jaime, una última despedida del hijo que nunca pudo dejar ir? ¿O fue algo más oscuro, algo que simplemente no puedo comprender? No tengo las respuestas, y quizás nunca las tendré. Pero una cosa es segura, desde entonces, cada vez que paso por una funeraria, siento un escalofrío que me recorre la espalda y recuerdo aquellos ojos que, de alguna manera, parecen seguirme desde la oscuridad. Rostros en el cristal. Me llamo María, y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que viví aquella noche. Todavía siento escalofríos cada vez que pienso en ese momento, y sé que por más que trate de olvidarlo, ese recuerdo me perseguirá siempre. Esto sucedió en Bolivia, en mi pueblo natal, un lugar que siempre había considerado tranquilo y acogedor, hasta que el velo de lo desconocido me mostró una cara que nunca imaginé. Mi primo Álvaro había muerto de forma inesperada. Aunque éramos de la misma edad, 32 años, él siempre había tenido problemas de salud. Lo encontraron en su casa, sin vida, y la noticia nos golpeó a todos con una mezcla de incredulidad y tristeza. Los velorios en mi familia siempre han sido eventos muy ceremoniosos, como dictan las costumbres de nuestra tierra, con cantos y rezos, y toda la comunidad ofreciendo sus respetos. El funeral se llevó a cabo en una pequeña sala de velación en la casa de la tía Marta, la madre de Álvaro. La casa siempre había sido un lugar cálido, lleno de recuerdos de nuestra infancia. Sin embargo, esa noche se sentía distinta, como si una densa neblina invisible se filtrara entre las paredes y pesara sobre nosotros, robándonos el aire. Llegué justo después de que colocaran el ataúd. Había velas blancas encendidas a cada lado, y el silencio era interrumpido solo por el sonido de los sollozos de mi tía, que estaba devastada. Miré el ataúd de Álvaro y, por un momento, me parecía irreal que él estuviera ahí dentro. Parecía estar dormido, con el rostro pálido y tranquilo, cubierto por una fina capa de maquillaje para disimular la frialdad de la muerte. A medida que avanzaba la noche, el lugar se llenaba de gente. Alguien comenzó a rezar en voz baja y los presentes se unieron, susurrando oraciones con los ojos cerrados. Yo me sentía cada vez más inquieta, como si algo me estuviera observando.
Sentí un impulso inexplicable de acercarme al ataúd, de mirarlo de cerca, como si necesitara convencerme de que era realmente Álvaro el que descansaba ahí. Fue entonces cuando lo vi. Al inclinarme sobre el cristal que cubría el rostro de Álvaro, noté un reflejo extraño. Primero pensé que era el reflejo de alguien detrás de mí, pero cuando me volví para ver, me di cuenta de que estaba sola. No había nadie más cerca. Volví a mirar y, en el cristal, pude ver el rostro de una anciana. Ella tenía el cabello blanco y la piel arrugada, y sus ojos oscuros me miraban con una expresión de tristeza profunda. Parecía que trataba de decirme algo, pero sus labios no se movían. No entendía lo que estaba pasando, y me quedé helada, incapaz de apartar la vista. Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Me llevé una mano a la boca, conteniendo un grito, pero nadie pareció notar mi agitación. El resto de las personas seguían rezando, ajenas a lo que yo estaba presenciando. Cuando volví a mirar, el rostro de la anciana había desaparecido, pero en su lugar había una nueva figura. Esta vez era un niño, tal vez de unos 7 u 8 años. Sus ojos grandes y oscuros me miraban con la misma expresión de desesperanza. Parecía tan real, tan tangible, que sentí una punzada de dolor en el pecho. Estaba segura de que esas almas estaban atrapadas en ese lugar. Me alejé del ataúd, tratando de calmar mi respiración. Quería contarle a alguien, a cualquiera, pero no podía. La gente me hubiera tomado por loca, y además, ni yo misma podía explicar lo que había visto. Cerré los ojos e intenté relajarme, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio y el estrés. Sin embargo, cuando abrí los ojos, el ambiente había cambiado. Al mirar alrededor, noté que el lugar estaba vacío. La gente que antes rezaba ahora estaba de pie, observándome en silencio, como si hubieran sentido mi inquietud y mi terror. Pero sus miradas no eran de comprensión, eran frías, inquisitivas. Fue entonces cuando percibí que había algo más en el aire, una presencia que no se veía pero que se sentía en cada rincón de la sala. Las luces de las velas parecían temblar, y por un instante me pareció que las sombras en las paredes se movían de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Intenté apartar esos pensamientos de mi mente, pero todo en mi entorno parecía señalarme que había algo más, algo que no podía ver, pero que me rodeaba. En ese momento, comencé a escuchar un susurro apenas perceptible, como un lamento ahogado que venía desde dentro del ataúd. Pensé que podría ser mi imaginación, pero el sonido se hizo cada vez más claro, y me di cuenta de que no estaba sola en mis pensamientos. A pesar del miedo, me acerqué de nuevo. Los rezos habían cesado, y todos se quedaron en silencio, observándome. El susurro se convirtió en un llanto. No era un llanto fuerte, sino un gemido apagado, como el sollozo de alguien que ha perdido toda esperanza. Mi corazón latía con fuerza, pero algo me impulsó a quedarme allí, a enfrentar aquello que me aterrorizaba. Con cada segundo que pasaba, el lamento se hacía más claro y agudo, y el rostro del niño se volvió a aparecer, esta vez con los ojos cerrados, como si él también estuviera atrapado en un sueño sin fin. Intenté buscar alguna explicación lógica, algo que me ayudara a comprender, pero no había razón que justificara lo que estaba sucediendo. Finalmente, ya no pude soportarlo más. Salí de la sala y me encontré con un aire frío que me cortó la piel, como si el invierno hubiera llegado de repente. No me atreví a contarle a nadie lo que había visto esa noche, pero el miedo se quedó conmigo, aferrado a cada uno de mis pensamientos, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros reflejados en el cristal, como si me miraran desde el otro lado, esperando a que alguien los viera. Durante los días siguientes, evité regresar a la casa de la tía Marta. Sentía que algo de aquel lugar había quedado impregnado en mí, algo oscuro y desconocido que no me dejaba en paz. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, escuché a algunos de mis familiares hablando en voz baja sobre sucesos extraños en la casa. Mi tía Marta se quejaba de que, por las noches, escuchaba susurros en el cuarto donde velaron a Álvaro, y que a veces sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí.
Alguien mencionó que, en esa casa, hace muchos años, había muerto un niño y su abuela en circunstancias trágicas y sus cuerpos fueron velados en esa misma sala. No sé si lo que vi esa noche fue un eco de esas almas perdidas, o si mi mente, influenciada por el miedo y el dolor, creó una ilusión aterradora. Pero lo que sé es que, desde entonces, cada vez que asisto a un funeral, no puedo evitar buscar el reflejo en el cristal, esperando, temiendo, que aquellos rostros vuelvan a aparecer y que esta vez, tal vez, me lleven con ellos al otro lado. Nunca conté a nadie lo que viví, porque aún tengo la esperanza de que al guardar silencio, esas almas encuentren paz. Pero el miedo sigue ahí, latente, recordándome que hay cosas que no podemos explicar, sombras que se esconden en los rincones de nuestra mente, esperando el momento justo para salir. Desde entonces, sé que los funerales son más que despedidas, son puertas abiertas hacia lo desconocido. Y aunque trate de olvidar, aquellos rostros permanecen grabados en mi memoria, como una advertencia, como un recuerdo que se niega a morir. El silencio de los pasos. Era el año 2019, un año que no podría olvidar, no porque sucediera algo extraordinario en el mundo, sino porque había perdido a mi abuelo. Su fallecimiento fue inesperado, un infarto silencioso que lo arrebató mientras dormía. La familia se reunió, como es costumbre, para darle el último adiós. El día del entierro, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la naturaleza se uniera a nuestro duelo. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad, en un terreno apartado de los ruidos cotidianos. Recuerdo el camino hasta allí, largo, serpenteante, rodeado de árboles altos y secos que parecían susurrar entre sí al paso del viento. Había una neblina tenue que cubría las lápidas y envolvía el lugar en una frialdad inusual. Al llegar, una sensación de pesadez se asentó sobre mis hombros. No era solo el dolor de la pérdida, sino algo más, algo que no podía identificar en ese momento, pero que se aferraba a mí como una sombra. Las palabras del sacerdote retumbaban en mis oídos, distorsionadas, como si llegaran de un lugar lejano, mientras las flores comenzaban a cubrir el ataúd. En un momento, me aparté del grupo para poder observar el lugar a mi alrededor. Las lápidas se alzaban como guardianes de piedra y el silencio era abrumador. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Unos pasos pesados resonaban detrás de mí. Volteé de inmediato, pero no había nadie. Traté de racionalizarlo, quizás alguien había caminado cerca y yo simplemente no lo había visto. Pero el sonido continuó. Pasos lentos, firmes, como si alguien invisible caminara a nuestro lado, escoltándonos. Me estremecí, y al mirar de nuevo hacia el ataúd, me di cuenta de que no era el único que estaba inquieto. Los demás asistentes también parecían intranquilos, moviéndose nerviosamente y mirando de reojo alrededor. El ambiente era extraño, casi como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. A medida que el entierro avanzaba, los pasos parecían seguirnos. Me movía, cambiaba de posición, pero siempre estaban ahí, detrás de mí, detrás de nosotros. Fue entonces cuando noté algo más. A lo lejos, una figura se asomaba entre las lápidas, inmóvil, observándonos. No podía distinguir su rostro, pues se mantenía en las sombras, pero sentía su mirada fija en nosotros. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Tratando de ignorar la incomodidad, volví a enfocarme en el entierro. Me repetía que probablemente todo era producto de mi mente, un reflejo del cansancio y el dolor. Pero entonces, uno de los asistentes, un primo lejano, tropezó y cayó al suelo. Cuando lo ayudamos a levantarse, su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo aterrador. No dijo una palabra, solo se sacudió el polvo y se unió al resto, con la mirada perdida. Los pasos se habían detenido, y por un breve momento, pensé que todo había terminado. Pero mientras descendíamos el ataúd, un murmullo suave, casi inaudible, se alzó desde la tierra. Eran palabras ininteligibles, como un susurro ahogado. No podía ser posible, el viento no se movía, los árboles estaban quietos, pero ese murmullo parecía venir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo.
Traté de apartar esos pensamientos, de concentrarme en el hecho de que estábamos allí para despedirnos de mi abuelo, pero la sensación de ser observado, de ser seguido, no me abandonaba. Al término del entierro, cuando nos preparamos para partir, volví a mirar hacia las lápidas. La figura oscura había vuelto, pero esta vez estaba más cerca. No movía un músculo, pero su presencia era inquietante, casi insoportable. Con pasos lentos, nos alejamos del cementerio. No quería mirar atrás, temía ver aquello que estaba siguiéndonos, pero algo me obligó a voltear. La figura seguía allí, entre las lápidas, con una postura tan rígida que parecía uno de los mismos monumentos de piedra. Al salir del cementerio, la sensación de pesadez comenzó a desvanecerse. El aire parecía un poco más ligero y el sonido de los pasos, de los susurros, todo había quedado atrás. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. La muerte no era solo un final, sino también una puerta que puede abrirse en ambas direcciones. Aquella figura, aquellos pasos, no eran solo producto de mi imaginación, eran una advertencia de que no todo termina con la muerte. Desde aquel día, cada vez que voy a un cementerio, siento la misma presencia, como si algo me estuviera esperando, pacientemente, entre las sombras. Y aunque nunca la he vuelto a ver tan claramente como aquel día, siempre sé que está ahí, observando, recordándome que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, y que a veces, el velo entre los vivos y los muertos es más delgado de lo que imaginamos. La voz de la niña. Soy Carla, y esta experiencia ocurrió en Chile hace ya varios años. Asistí al funeral de mi amiga de la infancia, Camila, una joven de sonrisa amplia y risueña que había llenado mis días de tantas aventuras. No podía creer que ya no estaba. No podía comprender que su vida se había apagado en un accidente tan repentino. El funeral se llevaba a cabo en una antigua iglesia, a las afueras del pueblo, un lugar pequeño y perdido entre campos de maíz y caminos de tierra. El clima acompañaba la tristeza. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y una llovizna fina empapaba a los asistentes en silencio. La iglesia, fría y sombría, se erigía ante nosotros como un monumento a la pérdida. Cuando crucé el umbral de sus puertas de madera oscura, el aire se sentía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Caminé hacia el altar, donde el cuerpo de Camila reposaba en un ataúd sencillo de madera clara. Me senté en una de las bancas del fondo, evitando acercarme demasiado. No estaba lista para enfrentarme a esa realidad tan cruda. Miré a mi alrededor, observando a las personas que, como yo, estaban sumidas en su dolor. El susurro de los rezos llenaba el ambiente con una melancolía casi palpable. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. En medio del silencio de la iglesia, escuché un llanto. Al principio, pensé que sería alguna de las mujeres que lloraban por Camila, pero este sonido era diferente. Era un llanto tenue, agudo, como el de una niña pequeña. Volteé hacia atrás, hacia las bancas vacías de la parte trasera de la iglesia, y pude ver una sombra en la esquina. No había nada allí, pero el sonido seguía, un eco desgarrador que parecía surgir desde el suelo mismo. Me puse de pie, buscando a alguien más que pudiera estar escuchando ese llanto, pero nadie parecía notarlo. Los demás seguían sumidos en sus pensamientos, ajenos a la presencia de aquel sonido inexplicable. Intenté acercarme a la esquina desde donde venía el llanto, pero, al llegar, el sonido cesó de golpe, dejándome con un vacío en el pecho y un escalofrío recorriéndome la espalda. Regresé a mi lugar, inquieta, sin poder comprender lo que acababa de suceder. Intenté centrarme en la ceremonia, pero aquel llanto seguía resonando en mi mente. Sentí un impulso extraño de preguntar a alguien, de asegurarme de que no estaba perdiendo la cordura, así que me acerqué a una de las familiares de Camila, una tía que había vivido en ese pueblo toda su vida. Con voz temblorosa, le conté lo que había escuchado, esperando que se riera y me dijera que era solo mi imaginación. Pero su rostro palideció, y sus ojos se entrecerraron como si estuviera recordando algo desagradable. Me miró y, después de un breve silencio, me dijo que hace años una niña había muerto en un accidente en esa misma iglesia.
Nadie sabía cómo había ocurrido, pero decían que su espíritu aún rondaba el lugar. Al parecer, su madre la había dejado sola por unos momentos y cuando regresó, la encontró muerta, con una expresión de terror en el rostro. Desde entonces, algunos decían haber escuchado su llanto durante los funerales, como si se sintiera atraída por la tristeza de los vivos. Aquella explicación me dejó helada. Nunca había creído en esas cosas, pero esa noche, algo dentro de mí cambió. La idea de que el espíritu de una niña vagaba por el lugar, atrapado en un ciclo de dolor, me persiguió durante días. Intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, pero no pude olvidar el sonido de aquel llanto, un eco desgarrador que parecía arrancar desde el fondo de la iglesia y que resonaba en mis pesadillas. Durante semanas no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde las sombras. Empecé a soñar con aquella iglesia y en mis sueños siempre veía a una niña parada en la esquina mirándome con ojos vacíos, como si quisiera decirme algo, como si necesitara que la escuchara. Era un espectro de cabellos oscuros y ropa antigua, desgastada, con un rostro pálido y cubierto de lágrimas secas. Pero por más que intentaba hablarle, ella siempre desaparecía antes de que pudiera entenderla. Finalmente, decidí regresar a la iglesia. Sentía que debía enfrentarme a aquello que me atormentaba. Llegué temprano, cuando el lugar estaba vacío y solo se escuchaba el murmullo del viento entre los árboles. La iglesia parecía más desolada que nunca, como si hubiera absorbido el dolor de todos los funerales que había presenciado. Recorrí el pasillo central, mirando a mi alrededor en busca de algún rastro de la niña. Me acerqué a la esquina donde la había escuchado por primera vez, y allí, en el suelo, encontré algo que me estremeció. Era un pequeño lazo de cinta rosada, descolorido y sucio, que parecía haber estado allí por años. Lo recogí, sintiendo una extraña conexión con aquella niña. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo el silencio abrumador de la iglesia vacía. Sin embargo, el frío que sentí era tan intenso que me hizo temblar. Sabía que ella estaba allí, aunque no pudiera verla. Susurré una oración, pidiendo que su alma encontrara la paz, y dejé el lazo en el altar, como una especie de ofrenda. Cuando salí de la iglesia, sentí que algo había cambiado. No puedo decir que el miedo desapareció, pero me sentí más tranquila, como si hubiera cumplido con algo importante. No volví a escuchar el llanto, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de aquella iglesia, siento una presencia, una sombra que me sigue con la mirada. No sé si fue mi mente jugando conmigo o si realmente experimenté algo sobrenatural, pero esa experiencia me marcó para siempre. Después de todo este tiempo, sigo pensando en Camila y en aquella niña, en cómo dos almas que nunca se conocieron terminaron unidas por un lugar y una historia de dolor. Y a veces, cuando la noche está en silencio, creo escuchar un eco lejano de aquel llanto, como si aquella niña aún estuviera buscando a alguien que la escuche, alguien que la ayude a encontrar el camino hacia la paz. Y aunque nunca sabré con certeza lo que sucedió, el recuerdo de esa voz me persigue, como un recordatorio de que hay misterios que nunca podremos comprender del todo. La curandera. La muerte de mi abuela, la curandera del pueblo, había sido un golpe devastador para todos nosotros. Había crecido en esa casa vieja de madera, rodeado de las plantas, hierbas y ungüentos que ella preparaba con cuidado. No importaba si era un resfriado o un mal de ojo, la gente del pueblo siempre acudía a ella en busca de ayuda. Pero para algunos, especialmente los más supersticiosos, mi abuela era algo más que una simple sanadora. Algunos la llamaban bruja. Yo nunca lo creí, aunque había cosas en su vida que no lograba explicar. Era una mujer callada, siempre con una mirada que parecía ver más allá de lo visible. Se rumoreaba que conocía secretos de la naturaleza y de las almas, que podía comunicarse con los muertos y manipular energías invisibles para la mayoría de nosotros. Pero yo la veía como mi abuela, la mujer que me había criado y que siempre estaba allí con una sonrisa, aunque a veces fuera una sonrisa sombría. La noche antes de su muerte, tuve un sueño extraño, aunque en ese momento no lo reconocí como una advertencia.
Soñé con su casa, pero estaba vacía, las sombras se alargaban grotescamente y el silencio era profundo, opresivo. Algo me llamaba desde la oscuridad de una esquina, una voz suave pero insidiosa que me hizo despertar cubierto de sudor frío. No le di importancia. Mi abuela ya estaba vieja y frágil, y aunque había mantenido su energía durante mucho tiempo, sabíamos que su tiempo se acercaba. Murió en silencio, en su cama, rodeada por algunas de las mujeres del pueblo que le debían favores y respeto. Yo no estaba allí cuando exhaló su último aliento, y siempre me lo reprocharé. El funeral se organizó rápido. En el norte de Brasil, con el calor y la humedad, los cuerpos no pueden esperar mucho para ser enterrados. Su ataúd, de madera oscura y sencilla, fue colocado en la pequeña sala principal de su casa, la misma casa donde había vivido durante más de 50 años. Llegaron decenas de personas. Los que habían recibido sus cuidados, aquellos que la temían y los que simplemente estaban allí por la tradición. Las velas, colocadas alrededor del ataúd, parpadeaban suavemente mientras la gente rezaba en voz baja. Sin embargo, el ambiente no era de paz, como debería ser en un funeral. Era pesado, denso. Como si el aire estuviera cargado con algo invisible, algo que solo los más sensibles podían notar, pero que todos sentían. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió cuando las velas comenzaron a apagarse, una tras otra, como si una corriente invisible recorriera la habitación. Mi madre, que estaba sentada cerca del ataúd, me miró con los ojos bien abiertos, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Fue como si estuviéramos atrapados en un silencio incómodo, demasiado aterrados para hablar. Algunos se levantaron para encenderlas de nuevo, pero a medida que las llamas se reavivaban, el ambiente en la sala se volvía más helado. El calor sofocante del exterior no podía penetrar la atmósfera gélida que había descendido sobre nosotros. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre encorvado y callado que había sido amigo de mi abuela durante décadas, murmuró algo apenas audible mientras observaba el ataúd con una mirada que me llenó de inquietud. Mi abuela no había terminado un ritual antes de morir, dijo en voz baja. No le presté atención. Me parecía una de las tantas supersticiones que rondaban en el aire, una explicación irracional a lo que, en mi mente, solo era una coincidencia. Pero cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, el silencio se volvió casi insoportable. Recuerdo el sonido de la madera crujiendo cuando uno de los hombres levantó la tapa del ataúd para sellarlo. En ese preciso instante, sentí una corriente de aire frío que me rozó el rostro. No era posible. Todas las ventanas estaban cerradas y fuera no había ni la más mínima brisa. El frío se hizo más intenso y entonces vi cómo las velas, todas, se apagaron al unísono. La oscuridad fue inmediata, interrumpida solo por los pequeños destellos de las llamas moribundas. Hubo un murmullo entre los presentes, pero nadie se movió. Fue entonces cuando sucedió. Mientras los hombres intentaban bajar la tapa del ataúd, el cuerpo de mi abuela, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a moverse. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, que era una ilusión provocada por el miedo y la tensión. Pero no. El cuerpo, rígido por la muerte, se enderezó lentamente, como si alguna fuerza invisible lo estuviera levantando. Grité, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Alrededor de mí, escuché suspiros de horror y algunas exclamaciones, pero todos estaban tan paralizados como yo. El cuerpo de mi abuela, con los ojos aún cerrados y el rostro inerte, se sentó en el ataúd. No puedo describir con precisión el terror que sentí en ese momento. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si todo lo que sabía sobre la vida y la muerte se hubiera desmoronado en un instante. Los hombres que sostenían la tapa dejaron caer la madera, que resonó con un golpe sordo cuando chocó contra el suelo. Nadie se atrevió a acercarse. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe, como si hubiera sido empujada por una mano invisible. El viento frío que entró me hizo estremecer hasta los huesos. Fue entonces cuando escuché una voz. Era un susurro, un murmullo casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que lo entendiera. No era la voz de mi abuela, pero tampoco era una voz humana. Venía de todas partes y de ninguna.
No está terminado, dijo. Los ancianos del pueblo comenzaron a rezar en voz alta, algunos cayeron de rodillas, implorando a Dios y a los espíritus que liberaran a mi abuela. Pero el cuerpo seguía allí, inmóvil, sentado en el ataúd, como si estuviera esperando algo. No sabía qué hacer. Mi madre, que estaba de pie a mi lado, me agarró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. La miré, pero ella no despegaba los ojos del cuerpo de mi abuela. La atmósfera seguía cargada, opresiva. Algunos intentaron salir, pero la puerta que había sido abierta de golpe ahora parecía cerrada por alguna fuerza invisible. Estábamos atrapados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada segundo que pasaba sentía que me ahogaba en el miedo. Finalmente, uno de los ancianos, el mismo que había mencionado el ritual incompleto, se levantó con dificultad y se acercó al ataúd. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sacaba algo de su bolsillo. Era una pequeña bolsa de cuero, vieja y raída, la misma que había visto a mi abuela usar en muchas ocasiones. Con movimientos lentos y ceremoniosos, el hombre comenzó a esparcir un polvo gris sobre el cuerpo de mi abuela, murmurando palabras que no entendía. El aire en la sala pareció volverse aún más pesado, casi irrespirable. De repente, el cuerpo de mi abuela se desplomó de nuevo en el ataúd, como si una cuerda invisible que lo sostenía se hubiera cortado. Las velas, que habían permanecido apagadas durante todo ese tiempo, se encendieron solas, una tras otra, iluminando la sala con un resplandor tenue pero cálido. El frío que había sentido desapareció tan rápido como había llegado. El ambiente seguía siendo tenso, pero la presencia que todos habíamos sentido parecía haberse desvanecido. El anciano se giró hacia nosotros, su rostro aún pálido, pero con una expresión de alivio. «Ahora podemos enterrarla», dijo con una voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. El entierro fue rápido y silencioso. Nadie mencionó lo que había sucedido en la casa, pero todos lo sabíamos. Algo había estado mal. Mi abuela, por razones que quizás nunca comprenderíamos del todo, no había sido capaz de irse en paz. Y aunque el anciano había hecho lo posible para rectificarlo, no pude evitar sentir que había algo más, algo que aún no comprendíamos completamente. Esa noche, volví a soñar. Esta vez, vi a mi abuela, parada al final de un camino oscuro. Me miraba con esos ojos que siempre parecían saberlo todo, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio, en ese momento, lo decía todo. Nunca volví a sentir su presencia después de esa noche. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos y pienso en ella, el aire a mi alrededor parece enfriarse y por un breve instante puedo oler el aroma de sus hierbas mezclado con algo más, algo que no puedo identificar, pero que siempre me eriza la piel. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.